Porque necesitamos que los mecanismos sean eficientes, y si primero se activa uno y después, no, tienen que ser al unísono, ¿ok? Entonces, al igual que el anterior, responden a cambios osmóticos, es decir, que responden a una solución. ¿De qué tipo? Exacto, cuando los solutos están disueltos en una solución, o sea, hay mayor cantidad de solvente. Entonces, tenemos que la calicreína se forma y se almacena en el riñón, específicamente en las células distales, ¿ok? Igual que los inhibidores se generan también. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Ay, adivinen. ¿A que no adivinan cuál es el efecto? Vasodilatación. Vasodilatación. Aumentando la filtración glomerular. Ah, ve. Exclusivamente para qué, ¿cuál es el objetivo? Como les dije en la introducción, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo aquí? Incrementar la filtración glomerular. ¿Y cómo la vamos activando diferentes mecanismos? Si yo tengo la presión arterial baja, ¿cómo va a llegar mayor flujo? No va a llegar. Entonces son mecanismos, fíjense que es al unísono, o sea, sistémicamente se van dando todas las condiciones necesarias para poder generar, ¿ok?, el incremento del filtrado. Entonces, ¿qué hace esta calicreína? Es un potente vasodilatador. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Incrementar el filtrado glomerular, ¿ok? De la misma forma, ¿ok?, va a generar producción de prostaglandina. ¿Y qué va a hacer la prostaglandina? Aumentar la vasodilatación para incrementar el filtrado glomerular. Yo les había preparado aquí todo converge aquí. ¿Por qué? ¿Qué es lo que queremos? Aumentar el filtrado glomerular, ¿ok? Entonces, el semestre pasado alguien escribió riñol. Por Dios. Sí, entonces, calicreína. Ok, este es uno. Y tenemos el factor N. El factor natriurio, ¿ok? Ellos se van a activar por una serie aquí, porque se activan los dos, ¿verdad? Hay un incremento en la volemia, hay una disminución en la osmolaridad, ¿qué más? Y los receptores, volemia, hay una variación en el pH, es decir, que tienen unas condiciones aquí que van a activar a estos dos elementos, con el fin de aumentar el filtrado glomerular. Sabemos que a su vez activa la prostaglandina, y esto va a ocasionar una vasodilatación, ¿ok? Para aumentar el filtrado. Entonces vamos a tener mucha incremento de la vida. mucha orina, ¿ok? Esto es orina. Profe, Eso nunca se se me le olvida entiende. el semestre pasado. ¿Cuál era la hormona, creo que era, o no me acuerdo, el factor, que era el que originaba el color? El que da color a la orina. El que da el color Minerales. es un residuo, ¿ok? Y eso es allá en Y eso es en renal. nutrición, por allá, eso no es aquí. Eso era en renal. Que En no- renal, pero eso son los minerales. Sí. Pero sí, es una pregunta de examen. Sí, pero Es una pregunta. Están viendo, aprovechen a los privilegiados. Cuando el factor natriurético, ya ustedes saben que esto se Karen. produce en el riñón. Este se produce en el riñón, este se produce en los miocitos, aquí en el corazón, en la... ¿Ok? Y lo mismo, aquí. Todo va al riñón. Así. ¿A qué? A la vasodilatación. ¿Ok? Entonces, básicamente esto. Estos son los dos mecanismos
aborda el programa para lo que es un organismo, un caso de... Sobre Pero ya pasé los videos. Los... mecanismo de regulación. No es maldad, es justicia. Y son las reglas. Vamos con los mecanismos de deshidratación. Ajá. Como el caso anterior, vamos a analizar cuáles son esos signos, síntomas que nos indican que un organismo está deshidratado. A ver. Opuesto. ¿Ok? Acuérdense que allá inicialmente yo les mostré que había un performance, una participación, un rol del sistema nervioso autónomo, ¿ok? Y nos hacía énfasis en vasoconstricción, vasodilatación, ¿ok? Simpático y parasimpático. Entonces, aquí ve, el único, digamos, o el objetivo era incrementar la vasodilatación en los organismos sobrehidratados para provocar un incremento en la Filtración para... exactamente ¿Para qué? para liberar. Para agua. Ahora vamos a tener el mecanismo Contrario. ¿ok? Asimismo, vamos a evidenciar mañana que actúa el sistema nervioso autónomo a través de la rama simpática y parasimpática. Son mecanismos dicotómicos, uno activa, uno relaja. En este caso, fíjense, nosotros teníamos un incremento en los organismos sobrehidratados de una sobrehidratación. Aquí vamos a tener Una regulación de la deshidratación. de la deshidratación. Mientras allá queríamos incrementar la diuresis, aquí la vamos a disminuir. ¿Ok? Mientras allá teníamos un incremento de la volemia, aquí vamos a tener una disminución. Entonces, fíjense, esos receptores, ahora, ¿cómo va a ser esa verificación? Antes tenía los valores por arriba, ahora tengo los valores por abajo. Y los mecanismos no van a ser los mismos, ahora van a ser otros mecanismos, van a intervenir otros sistemas, otras células. Entonces, aquí lo vamos a ver. Bueno, ya mencionamos una volemia disminuida, ¿ok? ¿Cómo va a ser la osmolaridad? Exactamente. Vamos a tener diferentes, ya va. Tenemos pH, como el pH ya lo teníamos alcalino, aquí va a ser más ácido. ¿ok? Es decir, va a estar más de 7 puntos arriba. Por debajo. Menos. Por debajo, acuérdense que el Recordad pH que más de 7 es alcalino. Sí, sí, Menos de 7 me confundí de ácido. arriba abajo. Eso. Entonces, tenemos tres mecanismos. Acordate derecha, izquierda. Verga. Vamos a tener tres mecanismos. Vamos a Esa ataca la tener dislexia. el mecanismo de la sed, ¿ok? Porque en este caso se debe generar la necesidad en un Para individuo consumir agua. para la ingesta de líquidos, ¿ok? Vamos a tener la producción de la hormona antidiurética o vasopresina. Y vamos a tener el sistema de renina, angiotensina, aldosterona. ¿Ok? Este último mecanismo es bastante complejo, ¿ok? Interviene no solamente nosotros porque lo estamos estudiando en nuestro interés, ¿ok? Pero también tiene que está relacionado con otros tipos de en otros tipos de mecanismos, ¿ok? Como pueden apreciar, no se activa uno solo, se activan varios y generalmente fíjense que pueden activar otros mecanismos que a la vez lo que hacen es participar o potenciar esos mecanismos para que se lleven a cabo con mayor eficiencia, ¿ok? Entonces, vamos con el primero. El mecanismo de la sed, exactamente. Aquí tenemos que el mecanismo de la sed consiste, a ver, cuando les da sed, ¿cuál Las es? glándulas salivales se activan. Primero se te seca la mucosa oral,
¿ok? Postural y a nivel de la faringe. A nivel faringe. Es decir, que ahí hay un flujo, hay un corte Corte del en el flujo del flujo agua. de las glándulas salivares. Vale. ¿Ok? Aquí entonces estamos evidenciando que se activa el sistema, los doblemente privilegiados. No, ya va. A los doblemente privilegiados, ¿qué pasaba cuando dormíamos con el parasimpático? ¿Qué pasaba con las glándulas salivares? Cuando ustedes duermen, ¿qué pasa con las glándulas salivares? Se relajan, empiezan a Hay una botar relación líquido. de los Hay una producción, ¿verdad? En este caso, en el mecanismo de la sed, Se crea el parasimpático. no, el simpático. El parasimpático incrementa la producción de saliva. En este caso es que no tenemos. Estos son mecanismos de lucha, huida y sobrevivencia. ¿Ok? Aquí se van a... Si nos deshidratamos, ¿nos quedan cuántos días de vida? No sé, 3. Exactamente. Sin el agua no podemos vivir. ¿Ok? Son 5. Y depende de qué tanto líquido. Y dependiendo si la persona tiene altos niveles de grasa o no, porque eso tiene que ver. Pero, en fin, lo que tienen que tener en cuenta es que un individuo deshidratado va a activar todos los mecanismos necesarios para mantener la hidratación que tiene. Entre ellos el ¿Ok? aparato del sistema celular para reciclar agua. Exactamente. Entonces, tenemos aquí... Eso era mientras más Y el Ok. hipotálamo Y el disparado. hipotálamo todo lo que da. Exactamente. ¿Por qué? Porque el hipotálamo, ¿verdad? ¿Qué se encontraba en el hipotálamo? Los osmoreceptores. los núcleos. ¿Ok? Entonces, pero ya va. Calmados. Ustedes están Volando. volando por el cero. Él y yo andamos. Andan tirando. Sí, quédense quietecitos. Ajá. Dejen a los otros. Ustedes, ¿cómo es que dice? Tranquilo que van bien. No, Ok. sí. Entonces, fíjense, estamos aquí con el mecanismo de la sed. A nivel de hipotálamo, ¿ok? Se localizan los osmoreceptores. Entonces, estos osmoreceptores se encuentran ubicados en los núcleos supraópticos y Ventricular. Dios mío, estoy que le doy el 0.25. Pero déselo. Sí. Oiga, No, bonita viejo. no. O sea, sí, ya. Ok, entonces, presten atención. Oye, ¿tú cómo aquí? Ya tenemos la ubicación. Ajá, los osmoreceptores detectan que hay una baja concentración. Tenemos una concentración elevada de los solutos. Acuérdense que en aquel caso los solutos, el solvente estaba en mayor proporción. Y en este caso, el solvente es el que está ausente. Entonces, ¿qué sucede? Nos va a incrementar la osmolaridad. Al haber ese incremento, ¿verdad? ¿Cuál es el pH, la osmolaridad fisiológica? 300 milimoles. Al incrementar eso, Sobre litro. se van a disparar estos mecanismos. Se va a enviar una señal, ¿ok? A la mucosa Y la oral faringe. y a la faringe, Dios mío, ojalá fuera así todo el tiempo, para que provoque la sed. O sea, ya de una vez, Dios mío, vamos a beber agua, porque pensando la cosa, ya tengo sed. Exactamente. No hablemos de Tenemos que esto nos va a generar la necesidad de buscar líquido, ¿ok? Como dicen en las películas. Mientras tanto, en otro orden de ideas, o en el mismo orden de ideas, solo que en paralelo, vamos a tener una producción de la hormona antidiurética. ¿Ok? Mientras en aquel teníamos el factor, Antidiurético. en el Perdón. sobrehidratado teníamos el factor natriurético. No. Ok, aquí vamos a tener, sí, aquí vamos a tener la hormona antidiurética o vasopresina. A ver, como ellos dijeron ahorita y se rieron, un chiste interno, como dicen, el hipotálamo está todo lo que da. ¿Ok? La hormona antidiurética se origina en el hipotálamo. ¿Ok?
y actúa a nivel de los túbulos contorneados distales Y el túbulo colector. Estos son puntos, lugares muy puntuales en lo que es el sistema de filtrado, que ahora lo vamos a ver, donde se van a generar unos canales. ¿Se acuerdan que hablamos de los canales para lo que era el transporte pasivo? Bueno, aquí vamos a ver estos canales que se llaman canales para reabsorber el agua. ¿Ok? O acuapurina. Exactamente. Entonces tenemos que estos canales se insertan en las mencionadas estructuras con el fin de reabsorber agua hacia los capilares, hacia los vasos sanguíneos. ¿Ok? Esto se llama reabsorción facultativa. ¿Ok? Reabsorción facultativa es aquella que se lleva a cabo a través de unos canales. Se reabsorbe agua y esta agua Y esto ocurre nuevamente, a nivel del aparato yuxtaglomerular. que lo vamos a ver a Pero continuación. En los túbulos proximales también se absorbe un poquito de agua también. Ahorita lo vamos a ver en esta gráfica. ¡Ay, en qué gráfica! ¿En qué gráfica? es esta? Les Hay tengo un una dibujito. gráfica. Hubo bueno, eso. Fíjense. Confía en ella, profe. Sí. Por allá. Tenemos la arteria, Toma. aferente, la que trae. ¿Ok? Ay, me lo borro. No, tranquila, yo no soy sensible a esas cosas, no pinto bonito, lo siento. Entonces, mientras ella va dibujando, ¿ok? Tenemos lo siguiente. En este caso, la vasodilatación. Todo igualito. O sea, está feito también para hacer. No, Está bonito. Tenemos aquí, ¿verdad? Que vamos a tener, aquí vamos a estudiar, definitivamente no hay otra. Aquí tenemos que estudiar renal adelantado. ¿Ok? Pequeños tips para renal. Sí, pero allá lo van a ver con Decio o con Liru. Con Decio. Condecio. Ay, ojalá este semestre lo puedan ver con Liru. Para que vamos a tener una estructura. Tenemos la nefrona. ¿Ustedes vieron eso en histología? Sí. Ajá, ¿qué es la nefrona? la unidad estructural del riñón. Exacto. No le dio a ella. Ya me di. Ya te di. ¿Ve? Dele otro, así No se le llama puedo medio dar punto. otro porque No, yo estoy A saber, pero no. Sí, ¿verdad? Cápsula de Bowman. Tenemos lo siguiente. Por favor. No, usted lo va a leer. Usted es el asistente. Ah, no, Lea. Lo de antidiurética. Se origina en el hipotálamo, en los núcleos supraóptico y paraventricular. Actúa a nivel del túbulo contorneado distal. Quieto. Calma, pueblo. Contorneado distal. Y hay otro. Quieto. Vamos por partes. Túbulo contorneado distal. A ver, les voy a presentar. Bienvenidos todos. Este es el glomérulo. ¿Ok? Aparato yuxtaglomerular. El aparato yuxtaglomerular, como lo acaba de decir aquí la compañera, ustedes ya en histología deberían haber visto la nefrona, que es la unidad anatómica básica estructural del riñón. Entonces, ¿qué tenemos nosotros aquí? Nosotros vamos aquí a estudiar cómo se lleva a cabo el tema de la filtración, ¿ok? Filtración glomerular. Hablamos que había una había una alimentación de vasos sanguíneos al glomérulo, ¿ok? Gracias, muy amable. En este caso tenemos la arteria Aferente. la que nos trae, ¿ok? Bueno, las dos. Ahí están las dos. Pero en este caso, Parte la que por parte. alimenta, la que va a llevar sangre al glomérulo, ¿ok? Una vez aquí se lleva a cabo el proceso de filtración, tenemos otras estructuras, ¿ok? Tenemos el túbulo contorneado proximal. Esto es esto no es así.
pero es una representación gráfica que es más sencilla, ¿ok? Túbulo contorneado proximal. En esta, lo que son los, fíjense, tenemos túbulo contorneado proximal. Proximal, ¿por qué? Porque está cerca del glomérulo. Después tenemos asa de L. exactamente. Aquí, en esta parte, ¿qué dice aquí? Aquí abajito. Porción impermeable del agua. Impermeable del agua. Presten atención, van a ver estructuras de aquí para acá, ¿ok? Relacionadas con la absorción de agua o no. En nuestro caso, ¿verdad? Tenemos túbulo contorneado, el asa y el túbulo contorneado distal, ¿ok? Porque no es el proximal. Y tenemos un tubo Colector. Tu colector. colector, ¿ok? Tenemos esas 4 estructuras. Estas dos que están aquí son permeables al agua, ¿cierto? Sí. Donde se pueden insertar canales para la absorción de agua. En esto, aquí no. Aquí puede ser, aquí definitivamente sí. Y en el túbulo colector, que ya es la porción final, ¿ok? Donde se va a generar. Esto yo puse aquí La orina. un tarrito de recolector de. Aquí definitivamente también. Entonces, según lo que el compañero acaba de leer, en estas dos porciones, túbulo contorneado distal y el túbulo colector, es donde se van a insertar las famosas acuoporinas. ¿Qué van a hacer? Aquí viene un filtrado primario, ¿ok? Un filtrado primario. Llega aquí y ¿qué va a pasar? Voy a reabsorber el agua. ¿Y esta agua va a pasar a dónde? A la harina. A la amiga. Esta agua que A la estoy sangre. filtrando a la sangre. Bueno, a Ese los sí fue el capilares. 0,25. Sí. Esto valió los 0,20. Agarre, cuidado que eso es valioso. Entonces, obviamente cuando ustedes vean eso mucho más bonito, pero lo Pero importante, es que no la puso difícil, abajo puso un recolector de orina. mi amor, pero estamos haciendo. te estoy Créeme que todo es lo diciendo más sencillo hay como está. un filtrado primario y ya leí. Te voy a hacer una pregunta. Tú lo que quieres es agua en la sangre. Exactamente, entonces, Si ¿qué vos es te lo que yo deshidratado. quiero? Yo necesito incrementar ese filtrado primario. Yo no quiero que se vaya con agua, porque agua no tengo. Pero, Entonces, ¿qué es ¿de lo que voy a estamos hablando? hacer? Exteriormente, Absorber. Yo externamente. necesito Reciclar toda la posibilidad. Exactamente. O sea, antes que llegue a la vejiga. Por eso, Exacto, porque esto por es un sistema eso reabsortivo la orina propio. de los individuos que son que se encuentran deshidratados a veces es ausente, no hay. Y en otras ocasiones es ¿de qué color? Concentrada, amarillo. Muy fuerte, precisamente porque ya sabemos por qué. Porque lo que se está yendo es una gran cantidad de residuos, pero agua No. poca, ¿ok? Entonces, seguimos. Ingesta de agua, ¿ok? Sí. Tenemos ahora, Retención de líquidos. O sea, para retenerlo. es un mecanismo de adaptación donde el agua que tengo la mantengo. Trato de no expulsar. Y ahora tengo el mecanismo de renina, angiotensina, Aldosterona. aldosterona. Ey, una pregunta. Hasta aquí vamos bien. Te miro No, a ti. porque no me ha dado mi 0.25. No te lo he dado, ¿verdad? Soy la peor. Usted, que vamos con el mecanismo. Este sí es un mecanismo más complejo. Fíjense que en estos dos sencillos, o sea, se produce una sustancia que va a un órgano diana. En el caso de la vasopresina, va y produce la antidiuresis, ¿ok? Ahora, vamos con este. Este es un poco más complejo, ¿verdad? Porque es una cadena de eventos que suceden en distintos órganos, ¿ok? Entonces tenemos, ¿verdad? Aquí la compañera, muy bonito, ¿no? Dibujó aquí el aparato yuxtaglomerular.
un glomérulo. O sea, básicamente esta es la estructura. Entonces, ¿qué tenemos? Para el mecanismo de renina-angiotensina-aldosterona. Hay un déficit de agua. Evidentemente, un individuo deshidratado. ¿Qué vamos a tener? Osmolaridad excesiva. Ya vamos a tener mecanismos previos como la activación de la hormona, secreción de la hormona antidiurética, ¿ok? Y ya esto va a haber creado una permeabilidad en los túbulos contorneados, tanto el distal como el túbulo colector.